Hola, soy Bilu, ¿qué tal? En esta ocasión les traigo un video diferente. Les quiero contar sobre las distintas referencias, guiños e inspiraciones que tomé para crear Operación Libertad. En esta primera parte les voy a hablar sobre los personajes, así que comencemos. Cierto aspecto visual de Giovanni está levemente inspirado en el concepto de un personaje que creé por un lejano 2016. Este personaje iba a ser un policía corrupto y lo iban a apodar Mosquito. La risa de Giovanni está inspirada en las risas extravagantes de los personajes de One Piece, anime del cual soy muy fan. El crimen y apodo de Lynch están basados en un personaje secundario de la serie Orange is the New Black. Dicho personaje mató a sus hijos, la apodaban Matabebés y era muy despreciado por los demás. El diseño de Lynch está levemente inspirado en uno de los personajes protagónicos que iba a aparecer en un cómic que intenté hacer en el 2021. Este cómic solo tuvo un capítulo y nunca fue continuado. Para hacer la voz de Pitman, me inspiré en la voz del personaje Ross de la película de Disney Monsters Inc. Cuídate, Wazowski, cuidadito. Te estoy vigilando. El diseño de Morgan está basado en un cura que aparecía en el cómic que nombré anteriormente. Para crear la relación de Williams con su madre muerta, me inspiré en el personaje de Lydia Deetz en la versión musical de la clásica película Beetlejuice. En la obra de Broadway, se muestra como Lydia extraña y tiene presente en todo momento a su madre, la cual falleció. El diseño de Williams, al igual que el de otros personajes de Operación Libertad, está algo inspirado en uno de los personajes del cómic que dejé inconcluso. Durante muchas frases de Rodríguez, es notable que el personaje hace ciertos tonos agudos cuando habla. Por ejemplo, ¡Esto es una pesadilla! ¡Este es el tipo de peleas que me gustan! ¡Se sintió increíble! Para esto, me inspiré en el Dr. Hawkback, personaje de One Piece. La única diferencia es que este personaje lo hace tanto con tonos agudos como con tonos graves. El nombre de pila de Banks, o sea Frankie, y en cierta parte su personalidad hippie, se basa en Frankie Bergstein, personaje de la serie Grace and Frankie. El diseño de Graham es uno reutilizado de la idea del cómic del 2021 que nombré anteriormente. El diseño del personaje me había gustado tanto que quise usarlo para Operación Libertad. Por cierto, la ropa que usaba en este cómic es la misma que usa Gina en la foto que Johnson tenía en su celda. El aspecto del alcaide Richardson está basado en el alcaide de la serie Orange is the New Black. El diseño del vicealcaide Amadeus tiene bastante historia por detrás. Durante el 2020, en plena pandemia, comencé a jugar juegos de rol, o sea, calabozos y dragones. Para una partida, creé a Amadeus, inspirándome en el Inspector Javert, personaje de uno de mis musicales favoritos, Los Miserables. Este es un tipo súper recto y coloca la justicia siempre por delante. La diferencia entre el Amadeus de Operación Libertad y el Amadeus del 2020 es que este tenía un papel más de antihéroe, ya que era bastante racista, homofóbico, súper religioso y clasista. Por ende, no era un personaje muy empatizable que digamos. Amadeus también iba a formar parte del cómic que intenté hacer en el 2021, teniendo ahí un diseño más similar al actual. Los guardias de la serie, Robert Mannion, Jeff Bloom y Mariah Foyt, están inspirados en tres policías que aparecen en uno de los números de un musical llamado The Guy Who Didn't Like Musicals. Ma'am, I need you to take a step back. You're facing the law, not the clerk at the gap. Yeah, we're cops. Yeah, we're cops. You better shape on up. Get away from Charlie. Este musical está creado por Starkid Productions, un canal hecho por estudiantes de teatro que comenzó haciendo musicales amateur y que actualmente hacen obras con una gran calidad. Por cierto, los nombres de los tres guardias están basados en los nombres reales de los actores, solo que se les cambia una letra del apellido. Siendo así, Robert Mannion, Jeff Bloom y Mariah Rose Faith. Eso es todo lo que puedo decir con respecto a lo que me inspiró a crear a los personajes de Operación Libertad. De Hampton, Campbell y los demás, no tengo nada que decir ya que no tomé referencias de nada. Lo que puedo mostrarles son las siguientes imágenes. Estos eran los diseños originales de los personajes. Algunos tenían proporciones muy distintas y unas caras poco agradables al ojo. Otros como McKinley, Pitman o Rodríguez no tuvieron cambios significativos. En fin, en el próximo video les voy a contar de todos los guiños e inspiraciones que tomé para las escenas de los episodios. Saludos y que tengan un buen día.